Historias que inspiran, ideas que abren camino y voces que transforman. En esta nueva temporada exploraremos la minería desde una mirada más consciente, conectando con el territorio y las personas. Mundo Minero TV, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Minero TV, un espacio para conocer historias, experiencias, para conversar con quienes están transformando la industria minera. Ecuador vive una paradoja. Tiene un enorme potencial minero, pero también una crisis de extracción ilegal que ya se extiende por todas las provincias. Mientras tanto, proyectos legales con procesos técnicos, temas ambientales rigurosos, se detienen por conflictos, por trabas jurídicas o por temas sociales. ¿Quién puede tender un puente en medio de tanto ruido, miedo y polarización? Hoy nos acompaña una mujer que ha estado dentro de esta tensión, desde la gestión pública, la academia, la innovación social y el trabajo comunitario. Rebeca Illescas, ex ministra de Minas, ex viceministra de Minas, a quien realmente damos la bienvenida acá a Mundo Minero TV. Gracias por estar junto a nosotros. Hola Darío, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿no? También. Sí, aquí todos te van a ver. Gracias por estar aquí. Y antes de empezar justamente sobre ciertos temas, y antes de involucrarnos en los cargos y en la presión y todo lo que tú hiciste en cuanto a lo que generaste, ¿cómo comenzó todo? ¿Hubo algún momento que marcó tu inicio de tu camino en el mundo de los sectores estratégicos? Algo que tú dijiste, sí, aquí es y con esto me involucro, y que te diste cuenta que así tenía que marcar realmente tu carrera en cuanto a ese tema. ¿Dónde fue que cometí el error? No, a ver, yo soy, yo me involucré en el sector público hace muchos años, yo soy abogada de profesión. Era hace mucho tiempo cuando yo empecé a trabajar en la función pública. Era una época que además no había muchos jóvenes que se involucraban, cuando yo era joven, obviamente. Entonces, ya no tanto. Entonces, mi primera aproximación con el sector público fue en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en un proyecto lindísimo sobre la desconcentración del Estado. Y yo me había graduado de la universidad, la verdad es que no estaba muy segura qué iba a hacer, estaba haciendo prácticas en un estudio jurídico y realmente sentía que eso no era lo mío. Entonces, cuando me invitaron a participar en este proyecto, fue para mí revelador, porque ahí es cuando descubrí que realmente esa era mi vocación, ¿no? El servicio público. ¿Sí te gusta el servicio público? ¿Te gusta estar dentro del sector público? Sí, a mí me gusta mucho. A mí el servicio público me llena. Creo que es un desafío lleno de problemas, miles de millones, pero también es un quiebre que uno hace en la vida, que también uno siente que es desde donde puedes aportar. Y desde ese momento, que fue realmente hace muchos años, nunca más realmente me desvinculé del sector público. Luego pasé por varias instituciones, conozco casi, creo que la mitad del sector público he podido trabajar. Los primeros años estuve involucrada en temas de desarrollo social y en un punto empecé a involucrarme con la minería. Y la verdad es que la minería, como los sectores estratégicos, son espacios apasionantes. Y a casi la mayoría de personas les pasa eso. Cuando ya entras en este mundo minero, ya no sales. Así es, no sales. Y eso un poco me pasó, ¿no? Entonces, de ahí fui aprendiendo, conociendo y luchando, ¿no? Luchando porque se pueda organizar un sector tan importante para el país. Ahora, nos comentas que has trabajado en el sector público, también en el privado. Te hemos visto que estás en la academia, también has hecho trabajos en comunidades. Y no es común ver una trayectoria justamente de alguien que ha trabajado en todos los ámbitos. ¿Qué te enseñó a moverte justamente en todos estos ámbitos? ¿Cómo viste que es posible moverse justamente en todos estos aspectos? Bueno, la vida, ¿no? La vida nos enseña. Sin embargo, creo que siempre he querido buscar como estos espacios desde donde yo pueda aportar. Creo que de eso se trata un poco la carrera profesional y personal también, ¿no? De vida. Algún ex jefe una vez me dijo, cuando salí también de uno de los proyectos en los que he estado durante todos estos años, y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces le digo, tengo algunas ideas, le digo, me gustaría hacer esto, esto, esto. Y me dice, ¿qué cantidad de ideas? ¿Qué resiliente que es? Y me dice, ¿dónde aprendiste? Y yo le digo, o sea,
los que ha tocado trabajar toda la vida, nos pasa esto, ¿no? Siempre estamos buscando por dónde ir, por dónde aportar. Y creo que ese también es una de nuestras ventajas y virtudes de ser latinoamericanos. Ujú. Cuando yo he Resilientes por completo a todo. absolutamente, absolutamente. O sea, mira lo que nosotros veíamos ahora, el apagón que pasó en España, decía, claro, que es una crisis, obvio, Claro, correcto. y es preocupante, obvio, pero también nosotros, mira lo que hemos vivido, ¿no? Y sin embargo, ahí seguimos, ¿no? Entonces creo que en ese camino también yo hay algo, Darío, que he aprendido mucho en mi carrera profesional y personal, es que a veces los objetivos que nos ponemos son como súper grandes, ¿no? Yo empecé pensando, ¿no? Además uno es joven, ¿no? Y piensas, te vas a comer el mundo, vas a cambiar la vida y vas a hacer algo enorme. Pero claro, vas aprendiendo que algo súper importante es el proceso, el camino. Y en ese proceso, en ese camino, no solamente tú aportas, sino aprendes muchísimo. Y creo que eso es lo que a mí me gusta de todos los espacios en los que estoy. Me gusta aprender. Ya cuando me aburro, yo cuando ya salgo es porque ya estoy, ya el día domingo en la noche digo qué pereza ir a trabajar. Es cuando ya estoy, necesitas un cambio. exacto. Ya. Antes de asumir el viceministerio, lideraste un espacio que fue bastante importante dentro de la academia, que resulta clave, creo yo, para entender justamente tu visión, que es el Laboratorio Social de Innovación y Minería que se generó en la UTE. Un lugar donde se pensaba que de la minería no solamente desde el tema técnico, desde la ingeniería, sino desde la convivencia, la conflictividad, la cultura, la sociedad. ¿Qué buscabas construir ahí? ¿Cuál era el objetivo con el que formaste este laboratorio? Yo quisiera contar un poquito antes que cuando yo fui ministra de Minería, yo salí ya del ministerio, lamentablemente cuando se hace la fusión del ministerio, que además fui una de las críticas a esta decisión en ese momento del presidente, y que es parte de los problemas que vivimos hoy, ¿no? La desinstitucionalización del Estado. Entonces, lamentablemente fueron decisiones políticas, así como el cierre del catastro minero, que también han sido decisiones políticas, no técnicas. Y después de eso salí como también uno sale de estos cargos públicos cansada, desgastada. La lucha interna es muy compleja, es quizás la más fuerte y la peor, porque es donde tienes que dejar y hacer muchas cosas para explicar y con muchos intereses que no necesariamente son técnicos sino tienen otro tipo de intereses, sobre todo políticos, y a mí, ahí es donde más me preocupa. Ahora, yo salgo del ministerio y una de mis decisiones también, odio la minería, no quiero saber nada, les odio a todos. No quiero, mineros, no, empresas, estados, no quiero saber nada. Y me fui a un rato a pensar, a ver qué iba a hacer, y luego me involucré en un proyecto de hidrocarburos. Estuve trabajando y me encantó porque además en el petróleo uno tiene unos problemas. Ellos creen que tienen problemas, pero realmente esos no son que problemas. podría hacer pasantías en la minería. Totalmente, o sea, problemas minería. Entonces, para mí también, pero fue lindo porque fue un aprendizaje, una empresa privada, una inversión española, trabajamos en territorio y claro, muchos aprendizajes, lo que te digo, a mí eso me gusta mucho, ¿no? Y ahí fue cuando uno de los temas importantes para mí que han venido acompañándome en estos últimos años es la formación, ¿no? Necesitamos capacitar a la gente, todos los esfuerzos que hacemos para tener inversiones, desarrollar proyectos, para que las comunidades vivan mejor, para que los jóvenes vivan mejor, tengan una oportunidad, pasa por el tema educativo. Entonces, ahí aprendí también esto, ¿no? En un proyecto, mira, la industria petrolera, más de 50 años de experiencia, y no teníamos a quién contratar porque no tenían capacidades. Entonces, ahí yo dije, esto no nos puede pasar nunca más en la vida. A pesar de que estaba en un buen espacio, con tranquilidad, un buen sueldo, trabajando ya desde mi casa en un punto porque estamos en medio de la pandemia, alguien me invitó a involucrarme en una consultoría en un tema de minería. ¿Y volviste? Y vuelvo. Y claro, neciamente, porque al final hasta mis hijos me decían, mami, ¿por qué? O sea, dejo un buen trabajo, buen sueldo, a ganar menos, a conflictuarme. Y claro, a veces ni yo me explico por qué hago estas cosas. Y ahí me vuelvo a meter en el tema minero. Entonces, y también, ¿sabes qué? Tomé una decisión también. Y dije, tengo que aceptar. O sea, la vida me vuelve a meter en el tema de minería, es por algo, son mis habilidades también
la ministra Inés Manzano me decía, es nuestro talento, y creo que sí, y eso uno también tiene que decir, bueno, hacia dónde llevo este talento, ¿no? Y lo conozco el sector. Entonces ahí trabajé, recuerda Darío, antes de la UTE en el ecosistema de la AI. Correcto. Y que también fue un proyecto interesante. Y desde ese proyecto fui como desarrollando esta idea. Algo que me enseñó mucho en la AI es la colaboración. Generar esos Es ecosistemas un que buen justamente ejemplo, mencionabas. sí, y de cómo sumar. Yo siento que ese es uno de los problemas que nos pasa en la industria minera, en el sector, en el país en general, es que no aprendemos a sumar. Y ahí viene mi reflexión sobre debemos formar a la gente, debemos sumar a otros actores, debemos hacer gobernanza. Y ahí me involucro a través de la academia. Y la academia es un buen espacio porque de alguna manera es un espacio en el que te permite tener esta conversación con todos los actores. Y sobre todo formar, que, como tú dices, la educación que es tan importante para tratar de generar no solamente un vínculo comercial, sino que obviamente la educación es la que nos va a permitir tomar a nosotros también una decisión informada como ciudadanos que tal vez no estamos dentro de esta, o que los que no están dentro de esta industria minera. Así es, hay muchos espacios de formación, porque hay la educación formal que te permite la universidad, hay también fuera también ya, digamos, después de temas profesionales, no solamente maestrías, sino cursos, talleres. El mundo es tan cambiante y tan dinámico. Hoy hablamos, todo el mundo, la moda, ¿no? La inteligencia artificial, estamos mirando otras formas de trabajar, pero que ya que con la edad queremos trabajar menos. Ese es mi objetivo ahora, trabajar menos. Y creo que también tenemos que pensar y repensar siempre. Yo siento que y para mí eso es un valor que yo siento que lo tengo y que también trato de como que de encaminar, ¿no? Es como repensar todo el tiempo, adaptarte a nuevas situaciones, el mundo cambia, cambian los sectores, las industrias del país, del mundo, entonces hacia allá eso es lo que debemos hacer, ¿no? O sea, y eso te permite la academia. La academia es nosotros en el Ecuador nos olvidamos que la academia es un espacio de reflexión, de investigación y que debe aportar a las políticas públicas de un Estado. No estar divorciada del sector público o de las empresas tampoco, Claro, ¿no? siempre deben estar unidos. La academia es muy Fíjate que importante. los países que tienen mejores indicadores de desarrollo económico son los que más invierten en investigación académica y que además esta investigación está relacionada con innovación empresarial. Entonces, las empresas que invierten en investigación, colaboran con las universidades y con el Estado, son los países en que tienen muchísimos mejores desarrollos económicos y sociales. Ahora, trasladémonos a lo que no pasó hace mucho. O sea, llegó un momento tenso de asumir el viceministerio, marcado por la extracción ilegal, la inseguridad en su momento, el riesgo país también complicado, la percepción y la inestabilidad jurídica para los inversionistas y al mismo tiempo una ciudadanía cada vez más crítica, más polarizada. ¿Cómo se gestiona un sector así, o sea, tan complicado en algún momento donde obviamente uno dice, ¿será que llego o no llego a estar a la cabeza de eso? ¿Cómo te viste? ¿Cómo pudiste manejar un sector así que estaba tan complicado? Bueno, en primer lugar, no sé por qué acepté. Sí, todavía venía manejando para acá y decía, todavía no entiendo por qué acepté el cargo, volver al vice. Me pasa muchas cosas. Me pasa que tengo esta vocación del servicio público. Entonces, siempre cuando me piden volver al sector público, no es la primera vez que me piden aceptar nuevamente un cargo de autoridad en este sector. Y siempre digo que no. Y los últimos años he dicho mucho que no. Y entonces también me pasa que la última vez, cuando la ministra me pidió que la acompañe en esto, dije, bueno, creo que tengo que aceptar. O sea, es como, ¿sabes? Cuando la vida te dice tanto algo, yo también he aprendido que uno tiene que como que dejar que la vida te muestre el camino. Entonces dije, bueno, creo que es un momento. Hicimos un buen equipo con la ministra. También hemos visto cómo se ha deteriorado la gestión pública en los últimos años. Yo también, desde los espacios en los que he estado, tanto la academia como consultora con empresas,
es muy difícil porque hemos visto cómo el incremento de la desinstitucionalización del Estado, que va de la mano también de el incremento de temas delictivos, minería ilegal, el caos que es del sector público. Entonces, es difícil también solamente estar criticando, digamos, desde afuera. Creo que a veces hay momentos de los que uno tiene que decir, ok, tengo que dejar de criticar y tengo que involucrar. Claro. Ahora ha sido difícil, siempre es difícil, siempre es complicado. La ventaja para mí es que tengo experiencia y yo desde que entré sabía que era temporal. Fue un ofrecimiento mío, un compromiso con la ministra de acompañarle temporalmente. Recuerda que ella estaba encargada de 2 ministerios. Siempre pensamos que se iba a ir a ambiente. Entonces, en un punto yo ahí con la ministra le digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, era temporal. Y entonces yo sabía que tenía como que ordenar un poco el sector, ¿no? ¿Y crees que se concibió viceministerio. justamente eso de ordenar? Mira, la gente no sabe todo lo que hay atrás del backstage y es muchísimo trabajo y es muchas horas de trabajo, muchas discusiones, una lucha muy compleja y se ha hecho y yo siento que avanzamos bastante. Sobre todo lo que pudimos hacer es decir, ok, todo esto es el caos, ¿por dónde empezamos? Y uno de los temas fue regulatorio, normativo. Hemos avanzado en revisar algunas normas. He mencionado en los últimos días y semanas que uno de los problemas que tiene la industria minera, el sector de minería, es que la normativa secundaria, especialmente, no la ley, sino instructivos, reglamentos, es que está muy pensada en pequeña minería, que eso es lo que el país realmente, el Ecuador, es su actividad, digamos, histórica. Y claro, no te sirve lo mismo un instructivo para pequeña minería que para hacer gran minería. Entonces, hicimos una reflexión, un análisis, revisamos y hemos hecho ya importantes avances. Están por emitirse todas estas nuevas normativas que van a permitir tener un sector mejor controlado y lo que siempre les digo a las empresas, si tú tienes las reglas claras, lo que tú mencionabas, Darío, el tema de las adversidades, ¿no? El riesgo país también pasa por temas de percepción. Entonces, si tú tienes reglas claras, a las empresas serias siempre te dicen, mira, no voy a discutir cuáles son sus reglas. Lo que quiero saber es, dígame cuáles son y que no me las va a cambiar en el tiempo. Y eso es lo que hemos trabajado. Hicimos una reforma al reglamento a la ley de minería, está en el escritorio del secretario jurídico de la presidencia, está listo para emitirse, que va a permitir entregar las regalías mineras. Ese es uno de los problemas que tenemos histórico en el sector, que si no entregamos las regalías mineras, todos los esfuerzos que hemos hecho no sirven para nada, hemos fracasado. Entonces, desde temas normativos, pasando por un orden en la propia estructura del Estado, en los funcionarios públicos, capacitaciones y muchas otras cosas que hemos hecho. Entonces, yo creo que hay un camino trazado y eso es importante. Y ese camino que justamente mencionas, ¿hacia dónde crees que va? ¿Cómo va realmente ya la minería en el Ecuador? ¿Cómo tú le ves desde ahora que saliste de una posición pública? ¿Cómo tú ves que va a ir encaminada la minería en los próximos años? Sé que es difícil, pero ¿cómo tú le ves a la minería en los próximos años? Mira, yo espero y espero, como te digo, que se vaya consolidando la minería industrial. Y porque la minería industrial, la gran minería, es la minería que paga más impuestos, es la que genera más empleos y es la minería que además es la que tiene mejores controles y es más fácil controlar. Para el Estado es más fácil controlar una empresa que controlar a cientos de mineros artesanales que se mueven por todo el país. Entonces, de todas formas, siempre deberíamos promover a consolidar esta industria. Ordenar la pequeña minería, que también es un sector súper importante, que aporta a la economía, pero que también juegan entre el bien y el mal. Entonces, ordenar la pequeña minería e incorporar a la minería artesanal dentro de estos procesos formales. Eso es lo que debería pasar. Un tema importante también, Darío, la gente cree que es casual y no es casual. El que se haya hecho la transacción más grande en la historia de la minería en el Ecuador, que es por el proyecto Cangrejos, es porque nosotros también aportamos ese esfuerzo. Cerramos las mesas de negociación para el contrato de explotación de cangrejos y hemos atendido a muchas cientos de veces a inversionistas, fondos de inversión, para darles tranquilidad
explicarles la estabilidad del país, de la política minera a largo plazo, que ha permitido cerrar esta transacción que es entre privados, pero es una transacción importantísima que además, ¿qué es lo que te dice? Estamos en un buen momento para la minería en el Ecuador. El proyecto Cascabel anunció que van a reducir los tiempos para la construcción de mina, un proyecto importantísimo que también se firmó el contrato de explotación durante este periodo en este gobierno. El proyecto de Guarinza también anunció importante nuevas informaciones que van a permitir también, yo creo que ya concretar inversiones para poder pasar a una fase más avanzada. Se está trabajando en las negociaciones para cambios de fases y contratos de explotación, proyectos de Loma Larga, el proyecto de La Plata y otros proyectos. Entonces yo creo que el futuro sí es brillante, si es que en la medida que se puedan sostener las políticas y las actividades, las acciones que hemos venido haciendo. Bajo ese esquema, entonces, ¿tú qué le dijeras a un joven o a una joven geóloga, minero, sobre si vale la pena seguir este camino dentro de esta industria? Y no solamente porque estas profesiones sean las que se ocupen, pero tal vez sean las que tal vez tengan más protagonismo, pero obviamente pues sabemos que la industria minera encapsula muchas profesiones porque necesita muchas profesiones, pero las personas que tienen como su core educativo justamente la minería, ¿qué les dirías tú? ¿Motivarías para que ellos obviamente mantengan este tema educativo y continúen generando técnicamente esta industria? Por supuesto, la industria, no solamente la industria minera, la energética, las carreras alrededor de las industrias de energía, las STEM, son fundamentales para el hoy, no solamente en el Ecuador, en el mundo y el futuro. Estas industrias requieren mano de obra intensiva y hay una necesidad de mano de obra calificada y no calificada, porque a veces solo pensamos en los profesionales, en los ingenieros, las ingenieras, pero también todo el nivel técnico es súper importante y es necesario. Además, en el Ecuador yo confío y espero, porque además, Darío, no tenemos muchas opciones. Necesitamos que la economía se dinamice y necesitamos ingresos económicos y también exportaciones que nos permiten sostener la dolarización. La industria minera no es una opción, es una realidad hoy y es una obligación de asumirla desde el Estado de una manera adecuada. Entonces, en términos de oportunidades para trabajo, es un buen momento y va a ser mejor para los próximos años. Invitarles a todas, además las chicas, las mujeres especialmente, que se puedan formar en estas carreras STEM. Y no solamente las carreras técnicas, yo siempre promuevo, es importante, porque además son espacios masculinizados, se necesita incorporar más mujeres. Es importante para el desarrollo también de las empresas, de los proyectos, pero no solamente estas carreras, y eso también decirlo, todas y todos los que quieran estudiar la minería, eso es lo interesante de la minería y eso es lo que a mí me gusta también, que la minería te permite a muchas otras carreras relacionadas también involucrarte en este sector. Entonces, si quieres estudiar, ser abogado, si quieres estudiar para ser chef, si quieres ser comunicador, politólogo, todas las carreras. Entonces, carreras profesionales y técnicas es una súper buena opción que se involucren en estas industrias. Topaste un tema que sé que te gusta tratar, el tema de mujeres. ¿Es suficiente hablar de equidad o hay que cambiar ya estructuras para poder tener justamente esta equidad? En nuestro caso es muy importante. Nosotros tenemos ejemplos aquí en la empresa donde las mujeres, no solamente es por llenar una cuota, sino porque son muy importantes dentro de la perspectiva como ellas tienen. Lo que generan es muy importante. Yo creo que el equiparar justamente las ideas desde un punto, desde el otro punto, nos ayuda a generar mejores objetivos. Y yo estoy convencido de eso. ¿Tú crees que es suficiente solamente hablar de equidad o hay que cambiar ya estructuras para que no sea una obligación, sino desde el punto de vista en que obviamente podamos entender de que se tiene una mejor objetividad al generar este tipo de uniones entre hombres y mujeres? Bueno, lamentablemente todavía tenemos que seguir hablando de equidad por las inequidades.
Entonces, sí, comparto contigo, a futuro ojalá podamos trabajar y colaborar en espacios en los cuales no solamente todas las diversidades, ¿no? Podamos tener estos trabajos que enriquecen y que puedan desarrollarse en espacios laborales y que podamos ir viendo e incorporando cada vez más a mujeres en estos espacios que son normalmente masculinizados como la minería, ¿no? Eso es un desafío que tenemos todavía en el mundo, no solamente aquí, sino en general, ¿no? Y a propósito de eso, Darío, nosotros en el Ecuador yo creo que hay algo súper interesante. Nos encanta somos súper pioneros, yo creo que somos bien innovadores, sobre todo en temas legislativos. Capaz los legisladores no se dan ni cuenta, pero lo hacen. Entonces, no hay tanta reflexión, sacan leyes y luego vemos cómo cumplir. Y así fue, creo, el tema de la ley Violeta. Tú sabes que tenemos una ley. Entonces, que te obliga a las empresas a que deben, por ley, contratar a un número de mujeres para tener una paridad laboral. Entonces, claro, sacas la ley y después las empresas se dan la vuelta y dicen, ¿y ahora cómo cumplo? Entonces, y fíjate que hasta hoy, y sería bueno pedir un reporte al Ministerio de Trabajo, que tienen que presentar unos planes de incorporación a más mujeres por el tema de equidad y casi todas las empresas creo que están en deuda. Entonces, claro, es súper bueno. Vuelvo a decir que bueno, tenemos una ley, pero ahora sí, día 2, ¿cómo implementamos? ¿Cómo implementar? Entonces, no es tan fácil, porque claro, si tú como empresa, tú le dices que nos pasa lo mismo con la ley amazónica para incorporar a trabajadores de las comunidades cercanas a los proyectos, en el caso de la ley de minería también, y las empresas quieren, o sea, no es que te dicen, no quiero, no voy a cumplir, pero también es un desafío, porque dices, bueno, sí quiero, debo cumplir, pero ¿y a quién contrato? Entonces no tienes mano de obra calificada, no tienes mujeres que estén involucradas en estas industrias para incorporar. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Y finalmente yo creo que nosotros con las WIN también trabajamos en el viceministerio. Agradecer porque ha sido un apoyo fundamental también en esta conversación sobre el tema de equidad. Y con Ileana trabajamos mucho en tener una política que sea adicional a la ley Violeta, al compromiso que hicimos también con la ministra en incorporar a más mujeres en estas industrias, pero que ya en la práctica y en el día a día dices, bueno, ok, sí, pero ¿cómo? Y en eso a mí me entregaron un documento bastante interesante, sólido, y que lo estábamos revisando y que ojalá, como repito, está por salir, que pueda también incorporar esto, ¿no? O sea, es decir, no solamente la política, la ley, sino que en la práctica, ok, ¿cómo incorporo estas mujeres? Para finalizar, por el tema del tiempo, ¿qué le dijeras tú entonces, después de todo lo que has pasado, de todo este bagaje de conocimiento y las experiencias, a esta Rebeca jovencita que nos dijiste que estaba recién graduada y que estaba buscando qué hacer? ¿Qué le dijeras después de haber vivido todo lo que viviste? Bueno, yo creo que debería haberme quedado viviendo en París en esa época, pero no, a ver, yo ahí me siento orgullosa de todo lo que he hecho en mi vida. Creo que una de para mí hay muchas cosas que me alegran la vida. Hay más allá de los problemas, de las dificultades, porque no es fácil, ¿no? Darío, no puedo decirte que ha sido fácil. Yo lo que siempre menciono es que, además, yo soy mamá, tengo 2 hijos ya hoy adolescentes, que es aún más difícil. Uno cree que cuando son chiquitos es difícil, mentira. La adolescencia es de terror. Entonces, para mí ha sido también muy, muy, muy difícil equilibrar esta vida, estos espacios entre el tema profesional, mi vocación por el sector público y ser también mamá. Entonces, yo creo que para mí seguiré en este proceso. Siempre siento que por más que es algo que tú lo tienes, ¿no? Que tú tienes, como dice, un talento y además es una vocación. Pero también creo que con el tiempo yo, a pesar de que, digo, me siento orgullosa de todo lo que he hecho, he trabajado con muchísima gente valiosa, he aprendido mucho. Yo agradezco mucho a los equipos, la gente que está contigo hasta las 12 de la noche, que te contesta un mail a las 10 de la noche o a las 6 de la mañana, que está mal, ¿no? O sea, pero que está comprometida. Exacto, pero yo creo que eso es lo que no debe pasar. O sea, debemos vivir de otra forma, más organizada, que tengas tiempo para tu vida. Eso es lo que yo creo. Si yo, ¿qué me diría?
que deberíamos aprender a convivir de una manera más justa y amable, tanto el tema profesional como el tema personal. Pero que trabajar por el país, trabajar, además, para mí, lo que me motiva siempre es que esos jóvenes, esos niños, niñas, tengan mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, que tengamos una sociedad en la que podamos colaborar entre todos y que de algo tan poquito que yo pueda aportar les pueda cambiar la vida a una persona, yo me siento que puedo morir en paz. Chévere, un buen mensaje. Y solamente por la experiencia que tú tienes y porque nos parece importante esas frases que tú podrías dejarle a la gente, porque lo que tú has hecho es muy inspirador, no solamente para las mujeres, sino para la industria en general, por haber estado en los cargos que tú has estado. ¿Qué frase tú pondrías si tuvieras que elegir una para dejarla escrita en donde uno va a entrar en una mina? ¿Qué es lo que tú le ves que podría ser motivador o algo que uno no debe olvidarse cuando uno esté entrando en una mina o en esta industria en la que tú dices, eso es algo que nunca debemos olvidarnos dentro de la industria minera? Bueno, no sé si cuando entre en una mina, pero y también creo que no, pese a mi experiencia, igual no me sentiría, digamos, como, no sé si puedo decir algo que pueda inspirar tanto a la gente. Todavía me falta aprender mucho como para yo ser la que pueda enseñar a alguien. Sin embargo, que yo soy súper agradecida con la vida. Soy agradecida con la gente que ha confiado en mí, y creo que eso para mí es importante decirle a todas las personas que trabajan en estas industrias, en que debemos dejar de competir. La competencia no es buena. Esa competencia que quiere destacarse uno o una más que otro, en el que el individualismo, creemos que es el sálvese quien pueda, ¿no? Hemos visto el deterioro de nuestro país en los últimos años y que lo único que nos ha llevado es que tengamos los indicadores de inseguridad, de pobreza y los problemas que tenemos. Para mí es súper importante que hoy aprendamos a trabajar de otra forma y aprendamos a convivir de otra forma, que colaboremos, que cooperemos, que inspiremos, pero que es solo en la medida en que aprendamos además a manejar nuestras discrepancias, nuestras diferencias. Creo que eso es muy importante. Le falta mucho a la industria minera el entender al otro. Entender que si una comunidad tiene miedo a que venga el proyecto, hay que respetar ese miedo. Y entender que si nosotros podemos sentarnos en una mesa, poner las discrepancias sobre esta mesa de diálogo y podemos, a partir de esas diferencias, de ese miedo, desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades, en beneficio del país. Estoy segura que solo de esa manera se va a desarrollar la industria minera en el Ecuador. Estoy completamente de acuerdo contigo que la unión es la que nos va a hacer fuertes, no fuertes en contra de algo, sino fuertes para salir justamente de cualquier tema en el que estemos, ya sea social, inseguridad, conflictivo, lo que sea. La unión hace que obviamente pues podamos salir adelante y esperemos que eso sea lo que venga para el Ecuador. De mi parte te agradezco mucho por estar aquí. Tú sabes que esta es tu casa, siempre Gracias. Vamos a estar apoyando esta gestión que tú realizas y no porque queramos conseguir algo, sino porque vemos dentro de ti una persona que quiere educar, que quiere formar, que quiere generar justamente una industria responsable, una industria que tenga los lineamientos claros para ser responsables con la sociedad, con las comunidades, económicamente, ambientalmente. Entonces, ese es el enfoque que nosotros buscamos dentro de la industria minera. Siempre bienvenida, esta es tu casa. Mundo Minero, tanto como revista como medio de comunicación, está abierto no solamente a la gente del sector minero, a todo el mundo, pero que quieran justamente informar, para que la gente con la información clara tome una decisión de lo que realmente quiera que pase en el país. Gracias, Darío. Gracias y gracias a todos. Nos despedimos por hoy, pero la conversación sigue. Soy Darío Ruiz y esto fue Mundo Minero TV. Y no te olvides, si te gustó este episodio, compártelo y sigue construyendo junto a nosotros una minería responsable, cercana, consciente y más nuestra. Hasta la próxima.